Buenas noches, doctora, tutora del curso y compañeros. A continuación voy a presentar el análisis reflexivo del cumplimiento del objetivo de la reforma realizada al Sistema General de Regalías respecto a la promesa de mayor equidad en la distribución de los ingresos. Empiezo por recordar que las regalías se definen como la contraprestación económica a favor del Estado producto de la explotación de recursos naturales no renovables existentes en el subsuelo colombiano. Titularidad consagrada en los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política Colombiana. La reforma surge desde la necesidad de cambiar la estructura de la redistribución de los recursos de regalías existentes en esa época, dadas las debilidades institucionales que existían y que impidían el adecuado acceso a estos recursos por parte de la población. La relevancia dada la actividad mineroenergética en el país como una de las principales líneas para la atracción de la inversión extranjera y fuente de recursos para la superación de la pobreza e impulso del desarrollo económico regional y nacional fue uno de los principales argumentos que utilizó el gobierno de ese entonces para proponer y emprender el ajuste normativo, estructural e institucional del régimen de las regalías, con el objetivo de hacerlo compatible a los intereses del gobierno nacional y a las exigencias de la economía mundial. Los cálculos que realizó el gobierno nacional en ese entonces estimaban un incremento de los ingresos en el país como fruto de las actividades realizadas en campos de la minería y en la extracción de hidrocarburos, los cuales se proyectaban inicialmente para el sector de la minería de 9.3 billones de pesos en el 2011, una proyección de 23 billones de pesos en el año 2021. Igualmente, en el caso del sector de la extracción de hidrocarburos, proyectaron un incremento de 7.4 billones de pesos a 19 billones de pesos en el 2021, lo que generó preocupaciones en cuanto a la titularidad y a los usos de las regalías como fuente de ingresos adicionales para entidades territoriales que tengan derecho a la participación de estas mismas. Aunado a lo anterior, surgió también la necesidad de prever el efecto del llamado auge o el llamado boom minero energético de las finanzas territoriales, en tanto que a mayor producción, mayor era el incremento de los recursos que percibirían directamente los departamentos y los municipios productores como portuarios de las regalías, lo que ampliaría la brecha del acceso a los recursos para el desarrollo local y regional entre las entidades territoriales que gozaban de este beneficio frente a los que no poseían dicho beneficio. Aunque lo anterior marco normativo de las regalías impulsó a las entidades territoriales receptoras de estos recursos la destinación de porcentajes específicos para la financiación de sus proyectos y la financiación de los derechos sociales, tales como la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable, como condición inicial para poder acceder al manejo autónomo de los mismos una vez alcanzadas las coberturas mínimas. Pero no obstante, y a través de esas diferentes estudios que hicieron de carácter institucional como académicos, evidenciaron que los departamentos y los municipios que no contaban con los recursos de regalías y compensaciones no cumplían con lo exigido por la ley en referencia a los indicadores mínimos de cobertura de los que ya mencionábamos: salud, educación, saneamiento básico y agua potable, lo que permitió deducir de que tener esa fuente adicional de recursos no garantizaría la mejoría de las condiciones de vida de la población y la corrección o mitigación de los efectos de esas actividades mineras y de hidrocarburos desarrolladas en sus territorios. Este asunto constituye el principal argumento esgrimido desde el gobierno nacional para impulsar la reforma del régimen de regalías al Sistema General de Regalías, puesto que ponen en discusión las inequidades entre las regiones con recursos de regalías frente a aquellas que dependían únicamente de las transferencias realizadas por el nivel central a través del Sistema General de Participaciones. En cuanto a que no se evidenciaba el impacto o en la calidad de vida, garantía de los derechos o en el grado de desarrollo
territorial entre los unos y los otros. Estos criterios, tales como la equidad entre entidades territoriales, la competitividad regional, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, fueron tenidos en consideración para la elaboración de los argumentos de la reforma institucional a las regalías, la cual introdujo entre varios cambios significativos en la estructura para la distribución, el establecimiento de reglas del uso y el control de la inversión de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, como también generó el espacio propicio para la aparición de nuevos actores, como también generó la construcción de nuevos escenarios por contienda por la titularidad de recursos, de estos recursos, y en el fondo una nueva institucionalidad en torno a las regalías. Con la bonanza petrolera generada en la década de los 90 y el auge de la actividad minera en la actual década, se ha suscitado en el país la discusión en referencia a la distribución, a la inversión y al impacto de la inversión de los recursos generados por estos renglones de la economía, los cuales se suponen deben dirigirse principalmente para contrarrestar los efectos económicos, sociales y ambientales de la extracción de los recursos naturales no renovables. Ahora bien, frente al cambio del régimen de regalías al sistema general de regalías, con la identificación de estos antecedentes pues, que ya mencionamos y la promesa surgida de la posible bonanza minero-energética que había proyectado el gobierno anterior, considerada además como uno de los motores del desarrollo regional y nacional, fue necesario hacer un cambio profundo en el régimen de las regalías para transformarlo en el sistema general de regalías, que es lo que actualmente se encuentra operando. Esa transformación tuvo génesis en la presentación y aprobación de la regla fiscal, mecanismo usado para conjurar la crisis de la deuda pública e introducir el principio de la sostenibilidad fiscal en la implementación de cualquier política pública en el Estado. En este escenario, en el cual se presentó el acto legislativo 05 del 2011, por el cual se constituyó el sistema general de regalías y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política. Luego de la reforma, la nueva distribución permitió que los municipios tuvieran acceso a los recursos de las regalías, favoreciendo a aquellos de mayores necesidades, es decir, a los más pobres del país. Claro está que el propósito era o es aprobar proyectos de impacto regional en los que se promueven el crecimiento y el desarrollo de las regiones a través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes. Desde el principio fue como el énfasis de la reforma, agrupar a las diferentes entidades territoriales en regiones grandes que ejecutaran proyectos de alto impacto sobre el empleo, la pobreza y la competitividad. Por eso también se dio un origen a los órganos colegiados de administración, a los OCAD regionales, departamentales y municipales. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinan al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, al ahorro para su pasivo pensional, para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, en tecnología, en innovación, para la generación del ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, y para aumentar la competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de estos mismos, tienen el derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos, para efectos de cumplir con los objetivos y los fines del Sistema General de Regalías. Es por ello que se creó los fondos de ciencia, tecnología y de innovación de desarrollo regional,
de compensación regional y de ahorro y de estabilización. Una vez analizando los beneficios, los pros y los contras del nuevo sistema general de regalías, podemos concluir de que la reforma institucional al régimen de las regalías tuvo como principal argumento el ajuste del mismo a las exigencias de la economía mundial, que volcó su intención a los ingresos provenientes de las actividades de extracción y de explotación de los recursos naturales no renovables en las economías nacionales, los cuales son inadecuadamente manejados, pueden constituirse en una traba para el crecimiento y el sostenimiento de la economía local. Lo que por ende nos generaría una inestabilidad o nos genera una inestabilidad para el flujo de las capitales, flujo de capitales y el comercio global. Es decir, el ajuste introducido al régimen de regalías obedeció a los postulados que el modelo neoliberal impone a la economía mundial, la cual requiere también de una libre movilidad y el aseguramiento de unas condiciones mínimas para que fluya de mejor manera. Podemos concluir que la construcción de los argumentos de la reforma del régimen de regalías respondió también a las dinámicas y requisitos del modelo neoliberal, el cual pretende que la economía local opere bajo los postulados de la libre competencia y que la responsabilidad del Estado frente a la provisión de servicios sociales sea posible a través del buen funcionamiento de la economía en las regiones. Por ello, los recursos que por el derecho de participación de las entidades territoriales fue otorgado por la Constitución de 1991, requería de una reforma urgente para que le permitiera al gobierno nacional captar los recursos de ese boom minero energético y poder dirigir al cumplimiento su déficit fiscal y establecer las reglas de uso desde el nivel central. En efecto, con la reforma a la política de las regalías se atenta con la política de descentralización, pues si bien al anterior régimen propició fallas de tipo estructural en la distribución, usos e inversión de los recursos de las regalías, la opción de las entidades territoriales es dirigir eventualmente estos recursos para proyectos prioritarios. Esto fue eliminado por la reforma y puesto en manos del nuevo andamiaje institucional que tiene fuerte presencia a nivel central del gobierno. O sea, eso era lo que sucedía durante el gobierno anterior. Esperamos que en este nuevo gobierno las cosas sean diferentes. La reforma de la política de regalías es ambiciosa y la argumentación dada por el equipo técnico del gobierno central es coherente y es fácilmente adherible. Sin embargo, uno de los procesos más importantes no fue objeto del mismo, lo que dejó de la mano de temas importantes como la obtención de los títulos mineros, los volúmenes de producción de los minerales y los hidrocarburos y las rentas distintas a lo que percibe el Estado por la suscripción de los contratos con las empresas que extraen y que explotan los recursos naturales no renovables del subsuelo colombiano, que tiene relación directa con el caudal de recursos que dispondría el Estado para el cumplimiento de tales fines. En el plano operativo, la reforma de la regalía no alcanzará y no alcanza a cumplir con lo que se había proyectado a corto plazo con los objetivos, sí, con respecto a los demás objetivos. Pues en la fase de reglamentación de la misma se pudo perpetuar fallas detectadas en el régimen anterior. En cuanto a la inversión y uso de los recursos en la provisión de servicios sociales territoriales, que ya no sería directamente dirigido por las entidades territoriales, sino que cambian los canales de acceso a los mismos. La reforma planteó un cambio institucional importante a partir de la participación de los sectores de los diferentes órganos colegiados de decisión y administración local, evidenciando también la aparición de nuevos actores en los procesos de diseño, de ejecución y de control de la política de regalías. De igual manera, se hizo hincapié en que el cambio de régimen de regalías a sistema general de regalías obedeció a la imagen
o referencial constitucional